Hola chicos, bueno, empezamos una nueva clase. En esta clase vamos a ver varios temas y el primero va a ser pendiente de una recta. Si tenemos una recta en un sistema de coordenadas cartesianas y consideramos que es una recta orientada y la tomamos como la dirección positiva hacia arriba, entonces hacia abajo va a tener una dirección negativa. Si nosotros queremos hacer coincidir el eje de las X con la recta, es como si estuviéramos barriendo, hacemos girar el eje de las X hasta coincidir con la recta. Ese eje va a describir un ángulo, que le voy a llamar, va a describir un ángulo. ¿Sí? Si yo ahora lo hago coincidir pero con la dirección negativa de la recta R, entonces voy a tener otro ángulo. Al primer ángulo le voy a llamar alfa y al segundo, ¿qué relación cumplen esos dos ángulos? Si se fijan, el que está en verde es alfa más 180 grados. Por trigonometría se sabe que la tangente de alfa es igual a la tangente de alfa más 180 grados. Entonces, las tangentes trigonométricas de esos ángulos son iguales. Entonces, conociendo la tangente de cualquiera de ellos, sirve para definir la dirección de la recta R. Entonces, voy a quedarme con el ángulo alfa. Entonces, voy a utilizar el ángulo alfa, va a estar entre 0 y 180 grados. Y ese ángulo lo voy a llamar ángulo dependiente o de inclinación de la recta R. Con respecto al sentido positivo de las X. Este ángulo, entonces dijimos, va a estar comprendido entre 0 y 180, porque me voy a quedar con alfa, porque da lo mismo que conozca este ángulo que conozca este ángulo. A la pendiente de la recta, que va a ser la tangente trigonométrica del ángulo alfa, le voy a llamar M. Y esta M va a tomar valores positivos si el ángulo está entre 0 y 90, va a tomar valores negativos si está entre 90 y 180. Si la recta es paralela al eje de las X, va a tomar valor 0, y si es perpendicular, o sea, si es paralela al eje Y, no va a estar definida la pendiente. Bueno, ahora si sobre la recta R ubicamos dos puntos, el punto P1 de coordenadas X1 y 1 y el punto P2 de coordenadas X2 y 2, vamos a trazar un segmento perpendicular al eje de las X y va a quedar determinado el punto Q2 y el segmento también paralelo al eje de las X va a determinar el punto sobre el eje de las X, el punto Q1. Y un segmento perpendicular que pasa por P, me va a quedar determinado un punto R, y también P1, R, P2 va a quedar determinado un triángulo rectángulo, donde el ángulo alfa que forma la recta R es igual al ángulo alfa
que forma el segmento P1R con la recta. ¿Por qué? Porque el segmento P1R es paralelo al eje de las X y como son, si tenemos dos rectas paralelas cortadas por una transversal, estos ángulos, ya lo vieron en geometría 1, se llaman correspondientes y tienen el mismo valor. Así que estos dos ángulos son iguales, entonces puedo encontrar la tangente de alfa utilizando este triángulo rectángulo. Entonces, la tangente de alfa va a ser el cateto opuesto P2R, pero lo voy a usar en sentido positivo, así que voy a hacer RP2. Voy a tomar como segmento orientado y para que sea positivo tiene que ir en el sentido positivo de la Y. Voy a hacer RP2 dividido P1R. También lo tomo en sentido positivo, siguiendo la dirección positiva de las X. Además, teniendo en cuenta las coordenadas, esta distancia RP2 es el extremo I2 sobre I1. Y el segmento RP1, la distancia de este segmento, la medida de este segmento es la abscisa X2 del extremo menos X1 del origen. Entonces también puedo escribir que la tangente de alfa es el cociente entre el incremento de las Y dividido el incremento de las X. Como dijimos que la tangente de alfa le vamos a llamar M, finalmente la pendiente me queda igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Esta fórmula me permite calcular la pendiente de una recta. ¿Qué pasa si alfa mide más de 90 grados? Hoy dijimos que nos quedaba una pendiente negativa. Y fíjense, no cambia esta relación, pero ahora el segmento RP2 es positivo porque sigue en la dirección positiva del eje de las Y, en cambio P1R es negativo. Entonces ahí sale que esta tangente, este cociente positivo dividido negativo, me queda negativo. Y ahí me queda que cuando el ángulo es de más de 90 grados, entre 90 y 180, la pendiente es negativa. Veamos ahora un ejemplo. Vamos a ponerle al punto P1 coordenada, vamos a ponerle valores enteros y es más fácil hacer el cálculo. Menos 1, 2. Menos 2, 1. Y al punto P2 vamos a ponerle 2, 4. Entonces, reemplazando en la fórmula, I2 vale 4, menos I1 vale 1. Acá faltó el paréntesis, X2 vale 2, menos 2. Así que acá se suma, me queda 3 cuartos, o sea, 0,75. Ahora sí, vamos a poner que tenga pendiente negativa. Vamos a poner P1 de coordenadas 1, 1 y P2 de coordenadas menos 3, 4. Entonces, I2 es 4, menos I1, se me queda 3, y X2 vale menos 3, y 1 vale 1. Menos 3 menos 1 me queda 3 sobre menos 4, me queda 0,75, me queda negativo. Si yo quiero saber cuánto vale el ángulo alfa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el arco tangente de M y ahí me da el ángulo, en este caso, de 143,13 grados.
A ver si ahí la pendiente es menos 1, el ángulo mide 135. Y si la pendiente es 1, o sea, el ángulo de 45 grados, si la pendiente es el 1, el ángulo es de 45 grados. Veamos ahora qué podemos decir de la pendiente de dos rectas paralelas. Si se tienen dos rectas paralelas, el ángulo que forman con el eje positivo de las X son coincidentes. Porque otra vez tenemos dos rectas paralelas cortadas por una transversal, entonces estos ángulos son correspondientes y tienen el mismo valor, independientemente de la posición que tengan las rectas. Incluso si son de pendiente negativa, el ángulo que forma con el eje positivo de las X es el mismo. Así que para que dos rectas sean paralelas, las pendientes de ambas deben coincidir. Llamémosle m1 a la pendiente de la primera recta y m2 a la pendiente de la segunda. Entonces, como son paralelas, m1 es igual a m2. Vamos a ver qué pasa ahora con rectas perpendiculares. Si ahora quiero calcular la pendiente de una recta perpendicular a la recta R, por ejemplo, esta recta, acá entre las dos rectas y el eje forman un triángulo. Como son perpendiculares, estos cuatro ángulos son de 90 grados, en especial este del triángulo vale 90 grados. Y ya sabemos de geometría 2 que la suma de dos ángulos interiores no adyacente a uno exterior es igual a ese ángulo exterior, a beta. Entonces, la suma entonces de alfa más beta, a este le llamamos alfa, entonces la suma de los dos ángulos interiores, estos dos que vale 90 más alfa, me da igual a beta. Y se sabe por trigonometría que la tangente de dos ángulos que difieren en 90 grados cumplen la siguiente relación, que la tangente de beta es igual a menos la cotangente de alfa. Pero también sabemos que la cotangente de alfa es 1 sobre la tangente de alfa. Así que la tangente de beta es igual a menos 1 sobre la tangente de alfa. Beta es el ángulo de inclinación. La tangente de beta entonces es la pendiente de la recta perpendicular a R. Le voy a llamar M2. Y a la pendiente de R, como ya le veníamos llamando, M1. Reemplazando en esa fórmula, nos queda que M2, o sea, la pendiente de la recta perpendicular es 1 menos 1 sobre M1, el inverso de la pendiente de R, 1 sobre M1 y de signo opuesto. Veamos un ejemplo. Calcula la pendiente de la recta L que pasa por el punto 3, 0 y es paralela a la recta R que pasa por los puntos menos 5, menos 1 y 2, 4. Bueno, vamos a marcar los puntos. El punto 2, 4 y el punto P1 menos 5, 1. Bueno, la recta que pasa por esos puntos es la recta R, que tiene una determinada pendiente, que está dada por el ángulo que forma con el eje positivo de las X. Ahora queremos encontrar la pendiente de la recta que pasa por el punto 3, 0 y es paralela a esa recta. ¿Qué dijimos?
Dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. Entonces, ¿qué se tiene que dar? Que la pendiente de la recta R tiene que ser igual a la pendiente de la recta L. Entonces, como tengo los datos de la recta R, calculo la pendiente de esta recta y automáticamente voy a tener la pendiente de la recta paralela. Entonces, ¿cómo se calcula la pendiente? Tenemos que hacer el cociente entre la diferencia de las ordenadas sobre la diferencia de las abscisas. Reemplazando los valores, y 2 vale 4, 4 menos 1 sobre 2 menos 5 y me queda 7/5 la pendiente de la recta, que es lo que estoy buscando. Si quisiera saber el ángulo que forma, como la tangente de alfa, quiero saber cuánto vale este ángulo, o el ángulo este que es el mismo, sé que la tangente de alfa es igual a m, entonces aplico arco tangente a ambos miembros de la igualdad y queda que alfa es el arco tangente de m, entonces pongo en la calculadora arco tangente de 5 séptimos y ahí automáticamente con la calculadora obtengo el valor del ángulo que forman ambas rectas con el eje positivo de las x, que es de casi 36 grados. Bueno, ¿qué pasaría si en cambio, en vez de pedirme que la recta sea paralela, me pide la pendiente de una recta perpendicular? En el caso de una recta perpendicular, vimos recién en el teórico que la pendiente de una recta perpendicular, su pendiente es el inverso de la recta dada con el signo opuesto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 1 sobre m1 es lo mismo que invertir la fracción. Numerador pasa a denominador y denominador a numerador y se cambia el signo. Como en este caso la pendiente de R es positiva, la pendiente de llamémosle S, que es esta roja, va a ser negativa. Entonces la pendiente de la recta perpendicular va a quedar menos 7/5. Invertimos el inverso multiplicativo y con el signo opuesto también. Bueno, veamos ahora área de un triángulo. Tenemos los puntos P1, P2, P3 y el triángulo formado por esos puntos. El punto 1 tiene coordenadas x1 y 1, sub 1. El punto 2 tiene coordenadas x2 y 2. Y el punto 3 tiene coordenadas x sub 3 y 3. Una de las formas de calcular el área, podemos pensar que dibujamos la siguiente figura. Dibujo esta figura. ¿Qué me queda ahí? Esa figura es un trapecio de bases verticales, la base menor y la base mayor. Y dibujo otra figura. ¿Qué me queda ahí? Me queda otro trapecio. La suma de esos dos es mayor que la del triángulo. ¿Qué haría falta para encontrar? Acuérdense que estábamos queriendo encontrar el área del triángulo. Si sumo estos dos, le debería restar este otro trapecio que quedó en la parte inferior. Entonces, lo podemos pensar al área del triángulo como la suma de
los dos trapecios estos menos el trapecio que dibujo ahora. Le voy a poner otro color. Entonces, la suma de el trapecio celeste más el rosado y me da un área que al restarle el área del trapecio verde me da el área del triángulo que queremos encontrar el área. Entonces vamos a escribir ahora las fórmulas de cada trapecio. ¿Se acuerdan? La fórmula de trapecio era base mayor más base menor, todo eso por la altura dividido 2. Bueno, entonces tenemos que calcular el área de los tres trapecios. El área de Q1, Q3, P3, P1. El área de Q3, Q2, P2, P3. Y el área de Q1, Q2, el que está en verde, P2, P1. Sumamos los dos primeros y después restamos. Para calcular el área tenemos que determinar cuáles son las bases y las alturas de cada uno de los trapecios. Del primer trapecio que le he llamado T1, esta es la base menor y esta es la base mayor, P3, Q3. A ese le vamos a poner I1, es la coordenada del punto I1, y la base mayor es la ordenada del punto I3. ¿Y cuál es la altura? La altura es la distancia de Q3 a Q1, o sea, es X3 menos X1. Entonces, el área de ese trapecio es 1/2, porque es la suma de las bases por la altura dividido 2, que lo podemos escribir de esta manera. 1/2 de la suma de las bases, X1 más X3 son las bases, y por la altura, X3 menos X1. De la misma manera, para el trapecio 2, las bases I3 e I2, la base menor, entonces, y la altura es la diferencia entre Q2 y Q3. Entonces me queda que el área del trapecio T2 es 1/2 de la suma de las bases, I2 más I3 por la altura. Y por último, para el trapecio verde o T3, tenemos que bases, ¿sí? Las bases acá son I1 más I2. Y la altura es la diferencia de X2 sobre X1. Y eso es X2 menos X1. Así que la suma de las bases por la altura dividido 2 o multiplicado por 1/2. Y ahora finalmente, para encontrar el área del triángulo que estamos buscando, ¿qué hay que hacer? Al área del trapecio 1 le sumamos el área del trapecio 2 y le restamos el área del trapecio 3 que está en verde. Vamos a trabajando algebraicamente, va a quedar de la siguiente manera. Es decir, operando algebraicamente hacemos todos los productos, la propiedad distributiva en todos los casos, y trabajando llegamos a esta expresión. Que esta expresión se puede escribir en forma de determinante. Lo podemos escribir también de la siguiente manera.
Bueno, me queda como 1/2 por el determinante de x1 y 1, 1, x2 y 2, que son las coordenadas del punto 2, 1, x3 y 3, 1. Fíjense que están los puntos P1, P2, P3 están en sentido antihorario. Entonces, cuando elija quién es P1, P2, P3, tengo que elegir en el sentido antihorario. Si lo elijo en el sentido horario, lo único que va a cambiar es que el valor me va a quedar negativo. Entonces ahí ya se van a dar cuenta que lo único que tienen que hacer es cambiar el signo, y ese signo aparece porque no tomaron en el sentido antihorario el valor de los puntos. Ya vamos a hacer un ejercicio y voy a explicar un poco cómo se resuelve un determinante, pero ahora ya sí en un pizarrón casero. Seguimos ahí. Bueno, acá estamos con mi pizarrón casero. Vamos a explicar, recién hablé de una palabra determinante que ustedes todavía no han visto, y antes de explicar qué es un determinante, tengo que explicar qué es una matriz. Una matriz es un arreglo donde ubicamos números en filas y en columnas. Por ejemplo, esta matriz tiene 2 filas y 2 columnas. Una matriz B, como esta, puede tener dos filas y 3 columnas. Le dice que es una matriz de 2 por 3. Y si una matriz tiene la misma cantidad de filas que de columnas, por ejemplo estas, la C es una matriz que tiene la misma cantidad de filas, que son 3 y 3 columnas. Estas dos, A y C, que tienen la misma cantidad de filas que de columnas, se llaman matrices cuadradas. Y en el caso de las matrices cuadradas, también podemos definir otro concepto, que es el de determinante, que dice que a cada matriz cuadrada le hace corresponder un número, que vamos a ver cómo se calcula, que ese número es el determinante. Entonces a la B no le va a corresponder un número, no se puede calcular el determinante, solo de las matrices cuadradas. Igual cantidad de filas que de columnas. Acá tengo 2 y 2, acá tengo 3 y 3. Para calcular el determinante de la matriz A es bastante fácil. Calcular el determinante de una matriz se llama de 2 filas y 2 columnas, 2 por 2. El determinante se escribe entre barras y se lee el determinante de A. Y también se pone entre barras los números. Cuando es una matriz de 2 por 2, es muy fácil calcular el determinante. Se multiplica cruzado. Primer elemento por el último, 12 por 6. 12 por 6 menos 3 por 5. Y eso me da, entonces, 12 por 6 es 72, menos 3 por 5 me queda 15, y la resta me queda 57. El 57, este número, es el determinante de la matriz A. Eso se hace cuando la matriz es 2 por 2. Pero la matriz que nosotros necesitamos es una matriz de 3 por 3. Una matriz de 3 por 3 ya no se calcula tan fácil como la de 1 por 2. Si tengo 1, 3, 2, 0, menos 1, 3, 4, 5, 6. Para calcular el determinante de esta matriz C, lo que se hace es repetir. Bueno, primero hay que respetar la nomenclatura. Esto entre corchete es matriz y entre barras es determinante. Si yo quiero calcular el determinante, lo escribo entre barras. Y para calcular el determinante de una matriz de 3 por 3, lo que hay que hacer es repetir la primera fila y la segunda fila.
1, 3, 2, 0, menos 1, 3. Y ahora se hace el producto de las diagonales que me quedan. 1, menos 1 y 6. 0 por 5 por 2. 4 por 3 por 3. Y se restan las diagonales que van de derecha a izquierda. 2 menos 1 por 4. 3 por 5 por 1. 6 por 3 por 0. Y entonces se van sumando las diagonales de izquierda a derecha. 1 por menos 1 por 6 me da menos 6. Más 0 por 5 por 2 me da 0. Más 4 por 3 por 3 me da 12 por 3, 36. Y ahora se restan el producto de las diagonales que van de derecha a izquierda. 2 por menos 1 por menos 4 me queda menos 8. Siempre menos. Estos se van restando. 3 por 5 por 1 me queda 15. Menos 6 por 13, 18 por 0, 0. Y ahí me queda entonces menos 6 más 36, menos queda más 8, menos 15. Sumo los negativos, me queda menos 21 y los positivos me queda 44 menos 21 igual a 23. 23 es el determinante de esta matriz C. Bueno, esto es un ejemplo numérico. Vamos a ver ahora cómo aplicamos en el ejercicio de recién del cálculo de área. Bueno, recién hemos encontrado que la fórmula del área del triángulo era un medio de y1 por x3 menos y3 por x1 más y3 por x2 menos y2 por x3 más x2 por x1 menos y1 por x2. Es una fórmula bastante complicada para acordarse. Y entonces, ahí por eso introdujimos este nuevo concepto que es el de determinante. Yo les dije que esto era el determinante, esto era igual al determinante de x1 y 1, 1, x2 y 2, 1, x3 y 3, 1. Entonces, ¿quiénes eran x1 y 1? Eran las coordenadas del punto P1, x2 y 2 la coordenada de P2 y x3 y 3 las coordenadas del punto P3. Según lo que vimos recién, ¿cómo se calculaba un determinante? Se volvía a repetir la fila primera y la segunda fila. Y se multiplicaba en forma de diagonal. Así que me queda esta diagonal, x1 por y2 por 1, me queda x1 y 1. Perdón, x1 y 2. x2 por y3 por 1, x2 por y3, porque es por 1, x3 por x1 por y1 por 1, y ahora restábamos las diagonales que van de derecha a izquierda. 1 por y2 por x3, menos entonces y2 por x3, menos esta otra diagonal, y3 por x1, menos la otra diagonal, y1 por x3. Bueno, acá es x2. Bueno, si comparamos estos términos, todo esto está multiplicado por un medio, así que el un medio queda multiplicando a todo el determinante. Vamos a ver si todo esto, por lo menos tengo 6 términos, vamos a ver si coinciden con los que tenemos acá.
Entonces, x1 y 1, x3. Y 1, x3. Vamos a ver todos los que están sumando. Y 3, x2. Y 3, x2. Y x2, x1. X2, x1. Acá están los que están sumando. Y acá los que están restando. Y 3x1. Y 3x1. El otro está restando y 2x3. Y el otro está restando x1 y 1x2. O sea que el orden ha cambiado, pero es lo mismo. ¿Y por qué lo presento de esta manera? Porque es más fácil acordarse de escribir el determinante que acordarse toda esta fórmula. Entonces ya vamos a ver en un ejemplo. Esto es muy difícil de acordarse. En cambio, lo único que tenemos que acordarnos es de escribir las coordenadas del punto 1 y en la última fila, en la última columna van todos 1. Coordenada del punto 1, coordenada del punto 2, coordenada del punto 3. Y acá todos 1. Y se calcula el determinante. Y con eso vamos a encontrar, si después lo multiplicamos por un medio, el área de un triángulo. Vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a calcular un ejemplo. Vamos a calcular el área de un triángulo de vértices 1, 1, 2, 5, 2, 5 y 4, 3. No puse quién es P1, P2, P3 hasta después que los ubico en el gráfico. No tengo escuadra, pero tengo regla T. Así que puedo marcar las coordenadas de un sistema de coordenadas ortogonales. El punto X, el eje X, el eje Y. Bueno, así aproximadamente 1, 1. Voy a tener este punto, el primer punto, 2, 5. Y el punto 4, 3. 4, 3. Bueno, ¿quién va a ser P1, P2 y P3? Habíamos dicho que tengo que ir en sentido antihorario. Si no, cuando haga el cálculo, me va a quedar, si no tomé en sentido antihorario, o sea, si voy en sentido y tomo este como P1, este tiene que ser P2 y este tiene que ser P3. Si tomo este como P1, puedo tomar cualquiera. P1, este es P1, este P2 y este P3. Pero si los tomo en sentido horario, lo que va a pasar es que cuando calcule el determinante voy a obtener un número negativo. Pero en valor absoluto es el mismo número que el área, así que no hay problema. Si ustedes se olvidan de eso, cuando calculan el área y le da un número negativo, se van a dar cuenta que es porque no hicieron esto de tomar los números en sentido antihorario y por eso le quedó negativo. Le sacan el signo y queda el valor del área. Entonces, si llamo P1 al primero, entonces para seguir el sentido antihorario, P2 a 4, 3 y P3 a 2, 5. Entonces, el área de este triángulo, ¿cómo lo voy a calcular? El área de P1, P2, P3 va a ser igual a un medio del determinante, y acá que pongo las coordenadas del punto 1, 1, 1 y en la última columna 1, 1. En la segunda fila las coordenadas del punto 2, 4, 3, 1. Y en la última las coordenadas del punto P3, 2, 5 y siempre el último número es un 1. Y ahora calculamos el determinante. ¿Qué había que hacer para calcular el determinante? Había que repetir las dos primeras filas.
1, 1, 1, 4, 3, 1. Y multiplicar en diagonal. Las tres primeras diagonales se suman y las tres que van de derecha a izquierda se restan. Entonces multiplico 3, 1 por 3 por 1 me da 3. Estoy multiplicando esta. 4 por 5 por 1 me queda 20. Más 2 por 1 por 1 me queda 2. Y ahora restamos las que van de derecha a izquierda. 1 por 3 por 2, 6. Menos 1 por 5 por 1, 5. Menos 1 por 1 por 4, 4. Pero esto está multiplicado por un medio. O sea que calculo el determinante primero y después lo multiplico por un medio. Así que el área va a ser un medio por el número que me quedó acá. Me quedó 25 menos 15. Así que me queda 25 menos 15 me queda 10. Por un medio me queda 5. ¿Qué me está diciendo? Que el área de este triángulo vale 5 unidades. Podríamos ver aproximadamente la altura valdría, si esto es 3, la altura es un poco menos, 2 y algo. Y la base, si esto es 4, como está inclinado un poquito más, 4 por 3, me queda 12. Y un medio de 12 me queda 6. Puse valores aproximados, pero el exacto es 5. Bueno, y así se calcula el área. Entonces, en vez de acordarnos de toda esa fórmula, nos acordamos de que del determinante, donde las dos primeras son las coordenadas del punto 1, las dos primeras del punto 2, del punto 3, y en la última columna van todos 1. Y con esto se calcula el área de un triángulo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si los puntos están todos alineados? ¿Qué área tiene ese triángulo? Vamos a ver en el próximo ejercicio. Bueno, antes de pasar a ver qué pasa si están alineados, vamos a hacer un ejercicio antes. En vez del punto 1, 1 que teníamos recién, voy a poner este punto menos 2, 3 menos 2. 3 menos 2. A ver, lo que quiero explicar es que yo le puedo llamar P1 a cualquiera. Si le puedo llamar P1 a este, porque está al principio, pero también le podría llamar P1 a este. Y después, una vez que elijo el punto P1, tengo que seguir en sentido antihorario. Entonces, el que sigue, yendo para contrario a las agujas del reloj, este tiene que ser el P2. El primero lo elijo de cualquier manera. Cualquiera. Y después sí me quedan determinados quién es P2 y este sería P3. Como tarea pueden hacer eso. Nosotros ahora hacemos tomando a este punto como P1. Ustedes tomen otro y van a ver que les va a quedar el mismo resultado. Es tarea para ustedes. Entonces, tomé el 4,3 como P1, el 2,5 como P2 y el 3 menos 2 como P3. Entonces es muy importante determinar porque después acá cuando quiero calcular el área de P1, P2, P3, tengo que sí respetar el orden. Si no, sí no me va a dar el mismo resultado. Acá van entonces las coordenadas de P1. 4, 3, 1. Las coordenadas de P2, 2, 5, 1. Y las coordenadas de P3, 3, menos 2, 1. Entonces,
el triángulo que quiero calcular el área es este triángulo. Entonces es 1/2 de, repetimos acá las dos primeras filas, 4, 3, 1 y 2, 5, 1. Esto más abajo, 1/2 de 4 por 3 por 1, 4 por 5 me queda 20. 2 por menos 2 por 1, menos 4. 3 por 3 por 1, 9. Quedó menos por el signo que tengo acá, pero estas eran los que van sumando. Ahora restamos estas. 1 por 5 por 3, 15. Estoy restando. Ahora me queda 1 por menos 2 por menos 4, me queda menos 8. Como estoy restando, me queda más 8. Y acá 1 por 3 por 2 me queda menos 6. Bueno, la operación me queda los positivos 17, 37, menos 25, o sea que me queda 12, 1/2 por 12, igual a 6. Siempre verificamos si tiene sentido. Esta base, del 5 hasta el menos 2, un poco más de 7, porque está inclinado. Y la altura es un poquito menos de 2. Así que 7 por 2 sería 14, dividido 2 me daría aproximadamente 7. Esa es una aproximación para ver si tiene sentido lo que hemos calculado. Verifiquen siempre por aproximación. Bueno, y ahora tenemos los puntos 1, 1, 2, 3 y 3, 5. 1, 1, 2, 3 y 3, 5. Si observamos, estos puntos están alineados. ¿Qué área encierran esos puntos? ¿Forman un triángulo? No forman ningún triángulo, entonces el área encerrada es 0. Por lo tanto, si es así, si la fórmula de recién nos daba el área, ¿cuánto nos tiene que dar el determinante? Nos tiene que dar también 0 el determinante. Vamos a ver si nos da 0. No podemos, acá no importa, ponemos cualquiera. Vamos a poner en orden P1, P2 y P3. Vamos a calcular el determinante entonces de 1, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 5, 1. El área, supuestamente, nos tiene que dar 0. Repetimos las dos filas, las dos primeras filas, y multiplicamos en diagonal. 1 por 3 por 1, me da 3. 2 por 5, 10, por 1, 10. 3 por 1, 3, por 1, 3, menos las diagonales en sentido contrario. 1 por 3 por 3 me queda 9. 1 por 5 por 1 me queda 5. Acuérdense que estoy restando las que van de derecha a izquierda. 1 por 1 por 2 me queda 2. Si sumamos los positivos me queda 16 y los negativos también me queda 16. Así que un medio. Así que me queda que el área vale 0, como era lo que estábamos esperando. Entonces, esta es otra forma de saber si 3 puntos están alineados. Calculamos el determinante utilizando las coordenadas de los 3 puntos, y si ese determinante me da 0 es porque los puntos están alineados.